Si eres mexicano o mexicana, bienvenido a este vídeo. ¿Por qué te estaba esperando? Tu opinión sobre esta película es la opinión que más me interesa de todo internet, así que por favor, cuando termines de ver el vídeo, escríbeme todo lo que piensas aquí debajo en los comentarios. Y si ves que digo algo que no tiene sentido para ti, por favor, perdóname, solo soy un pobre español que nunca ha estado en México. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Escamula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de Nuevo Orden, una película mexicana que justo nos llega ahora a España en un contexto muy raro, pero como bastante conveniente u oportuno para un estreno de una película de estas características, y por lo que me estoy enterando también envuelta en mucha polémica a raíz de su estreno en su país, aunque tengo que confesaros que aquí en España estamos un poco ajenos a todo eso, ¿sabéis? La película centra su historia en una fastuosa boda de alta alcurnia que se convierte inesperadamente en una lucha entre clases que deriva en un violento golpe de estado. Visto a través de los ojos de una joven prometida y de los sirvientes que trabajan para su pudiente familia, Nuevo Orden sigue las huellas del derrumbe de un sistema político y del nacimiento de un desgarrador nuevo reemplazo. A mí, en términos generales, la película me ha gustado mucho, me impactó, me pareció fuerte y me parece que plantea un tema muy interesante, aunque es verdad que he estado dándole como vueltas desde ayer que la vi y realmente no acabo de tener muy clara cuáles son las intenciones del director o cuál es su tesis, lo cual creo que también es interesante porque esa duda es lo que me hace a mí darle vueltas a la historia en un momento en que a lo mejor las cosas van siempre como muy de blanco o negro y todo está muy en la obviedad. Pues bien, aquí tenemos una película que admite varias interpretaciones y todas como bastante pantanosas. Os hablaba antes del contexto en el que se estrena esta película aquí en España. No sé en qué momento veréis este vídeo, pero yo estoy grabando en febrero de 2021, yo soy de Barcelona y aquí en mi ciudad y también en otras ciudades del país está habiendo manifestaciones todos los días en protesta por el encarcelamiento de un rapero llamado Pablo Hasél, que ha sido acusado de enaltecimiento del terrorismo por unos tweets y unas canciones, ¿no? Por lo que la gente, en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de creación, ha salido a las calles, está habiendo enfrentamientos con la policía, está habiendo disturbios y contenedores ardiendo. Aparte ya de todo el tema del COVID, que tenemos muchas restricciones, y menciono esto básicamente por el toque de queda, ¿no? Entonces yo ayer salí del cine. Mi madre me había escrito un mensaje diciendo ten cuidado porque hay disturbios por el centro, había humo por las calles, pasaba policía por todos lados y yo me iba con prisa porque no quería llegar más tarde del toque de queda a casa y acababa de ver Nuevo Orden, con lo cual pensé, esta película nos puede gustar o no nos puede gustar, pero realmente, en cierta forma, está hablando de algo que estamos viviendo y todas esas resonancias con la realidad a mí me hizo sentir que es una película no solo relevante, sino también que impacta mucho más cuando sientes que todo eso lo tienes como más cerca de lo que pensabas a lo mejor hace un año y medio o dos. Como os decía, me interesa de esta película que no sea obvia, sino que sea más bien una especie de fotografía distorsionada de la realidad, una fotografía exagerada de cosas que nuestra realidad tiene, y a partir de ahí cada uno puede ir extrayendo sus conclusiones. Cuando te miras en un espejo distorsionado, es verdad que puede haber unas intenciones en esa distorsión, pero también puede ser que tú interpretes esas deformaciones de una forma o incluso de la contraria, como se está pudiendo ver en Twitter. Yo de entrada no me posiciono en contra de las tesis de la película porque no tengo claras cuáles son. A lo mejor el director nos la explica en rueda de prensa, he preferido no informarme mucho sobre eso, y dice claramente cuáles son sus posturas políticas. Personalmente prefiero que la película hable y lo que me dice son un montón de cosas que no me gustan de nuestra realidad y que son un poco disparadas en todas direcciones. Creo que la fuerza de la película es su verosimilitud, a pesar de que os estaba diciendo antes que es una realidad deformada, exagerada o incluso distópica. En realidad tú lo que ves crees que podría suceder, y más en los tiempos que estamos viviendo ya más recientemente. La lucha de clases genera un malestar
muy fuerte y una violencia que queda dentro de las personas, y cuando eso explota se convierte, digamos, en una violencia más explícita, ¿no? o más física o más material. Sin embargo, me parece muy interesante la primera media hora de la película, no solo por el increchendo, sino porque ves cómo esa violencia estructural de la clase alta contra la clase baja se manifiesta de manera muy sutil, y después, cuando explota esta especie de revolución, te das cuenta de que es otro tipo de violencia. No estoy justificando aquí nada, simplemente estoy diciendo que hay dos tipos de violencia que están muy bien explicadas en la película. Es decir, que hay dos violencias que dialogan en esta clase de conflictos, y la película te lo expone muy bien para el que quiera verlo. No creo que sea una película de buenos y malos, y esto es lo mejor lo que pueda incomodar o levantar ampollas, que no se acabe de posicionar en ese sentido, pero tampoco creo que sea una película equidistante. Creo que es una película que te muestra una situación y que, aunque no toma partido, sí que te pone delante de los ojos situaciones que, aunque sea en tu imaginación, pueden ser más o menos reconocibles, y te interpela para ver cómo tú te sientes con respecto a eso. Y esa manera de remover tus principios es lo que a mí me interesa de este film. Os hablaba antes de esta especie de diálogo entre diferentes tipos de violencia, y a mí específicamente, perdón porque voy a hacer un pequeño spoiler, me interesa cuando este personaje al principio llega a la boda a pedir dinero por la situación en la que se encuentra, y ahí te das cuenta cómo el sistema realmente oprime de forma muy fuerte a los que están en la parte más baja de la escala social, ¿no? Es el propio sistema el que genera esa opresión tan dura. Sin embargo, la familia reacciona de diferentes maneras, pero como colectivo funcionan de una manera muy clara respecto a esa situación. Más adelante vamos a ver situaciones parecidas, similares, en las que hay intercambios de dinero en situaciones totalmente diferentes, y vamos a ver cómo las reacciones son diferentes, y si en tu imaginario unes esas dos imágenes, creo que la fotografía es bastante clara. También veo muy acertado el retrato que hace del estado militar, cómo se comportan los militares y cómo funcionan internamente. Yo no he vivido nada parecido a eso, pero me puedo imaginar a que más o menos son así como funcionan las cosas, y en ese sentido sí que es bastante corrosiva. En cuanto al tema de las razas, quiero hacer un pequeño apunte porque algún amigo mexicano ya me ha advertido sobre esto. A mí personalmente me gusta que en esta película las clases bajas sean racializadas, como decimos aquí, o creo que usan el término morenos en México. Por favor, si estoy usando un término racista, decídmelo, porque no sé cuál es el término adecuado allí, y que las personas de clase alta o la burguesía sean blancos o white Mexicans, porque creo que es un poco ese el reflejo de la realidad mexicana. Es decir, aquí nos está posicionando en plan, de esta raza son los buenos, de esta raza son los malos. Se trata de quiénes son los oprimidos y quiénes son los opresores, y en ese sentido me parece un acierto. Entonces no entiendo que alguien se pueda posicionar en contra, excepto que sea alguien a lo mejor que está juzgando un tráiler y no tanto la película ya vista, o bien porque hay cosas de la realidad social mexicana que se me escapan. Pero a mí, de entrada, que los blancos sean los opresores y los ricos y burgueses y las personas morenas o racializadas sean las oprimidas, me parece que tiene todo el sentido del mundo. ¿No es así la realidad? Así que eso no me ha hecho ningún ruido ni me ha molestado para nada. En cambio, sí que ver cómo los ricos sufren, lo pasan mal y se les tortura o se les hace cosas malas, me ha generado conflictos morales. Es decir, me ha posicionado en un lugar en el que yo he empezado a sentir empatía con ellos cuando desde el principio los estaba despreciando. Y esa empatía, esa pena, esa conexión emocional con estos personajes privilegiados es lo que me ha hecho cuestionarme cosas y ponerme un poco en el lugar de ellos, cuando realmente es un lugar que no me pertoca y que ideológicamente no me corresponde para nada, y eso me ha molestado. Sin embargo, me parece interesante que la película me sitúe ahí, porque hasta entonces
yo tenía muy clara mi postura. No estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que está haciendo el director ahí, pero sí que es inteligente y es interesante ponerte en un lugar en el que no te esperabas que una película te pusiera, y después eso puede hacerte cambiar de opinión o reafirmarte en tus principios. Pero las dos cosas son buenas, son interesantes, son válidas. Aunque para mí estos son matices que enriquecen el relato, pero que si miras la fotografía general puedes darte cuenta cómo incluso pasada la revolución los privilegiados siguen teniendo una situación privilegiada, más allá de todo el sufrimiento que hayan pasado o de las, entre comillas, injusticias que hayan sufrido, siguen estando en una posición de privilegio y siguen siendo los opresores, mientras que los otros siguen siendo unos desgraciados, y un poco la revolución no ha llegado a nada. Las conclusiones que se puedan sacar de eso las tendrá cada uno, pero lo que está claro es que nos está planteando una sociedad que tiene un sistema de clases y que ese sistema de clases es injusto e inamovible. Y esas dos características del sistema creo que es lo que nos pueden hacer reflexionar como espectadores y de ahí sacar conclusiones interesantes. Sinceramente me tiraría una hora hablando de esta película, pero no puedo hacerlo. Si hay algún tema específico que queráis comentar de la película, me lo podéis dejar aquí escrito en comentarios y os contestaré, porque realmente tengo muchas ganas de debatir sobre ella. Me parece importante que haya películas que abran debate, que nos sitúen en lugares incómodos, que nos hagan hablar sobre temas, aunque sea para reafirmarnos en nuestras propias ideas, pero que nos pongan en cuestión lo que ya pensamos. Me estoy un poco cansado de que las películas me den la razón, de que me digan que lo que pienso es lo correcto. Me gusta cuando me ponen algo delante que me incomoda, aunque al final sea para darme cuenta de que lo que me están contando es algo con lo que no estoy de acuerdo. Creo que es un ejercicio que está bien que hagamos como sociedad, sobre todo ahora que vivimos tan en burbujas. Es por esto por lo que a esta película le voy a dar un 8. Y esto es todo por mi parte. Por favor, espero que no me odie todo México después de esto. Seguro que hay mexicanos y mexicanas que han visto la película y que les ha gustado, pero que no han dicho nada. Así que ahora es vuestro momento de decirlo. Dejadme comentarios aquí debajo en el canal de YouTube, o podéis escribirme también por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido, si no sois mexicanos y mexicanas también, obviamente, pero sobre todo los mexicanos y las mexicanas. Me gustaría que me hablarais también de vuestra experiencia con la película y de vuestra experiencia en relación a la situación que está viviendo México, que eso es lo que realmente es la información que a mí me falta saber, ya que yo vivo muy lejos de allí, nunca he estado en ese país y no sé nada más que lo que veo por las noticias, así que me interesan mucho las opiniones de a pie de calle. Aparte de esto, nada más, darle un like al vídeo para apoyarme, aunque no estéis exactamente de acuerdo con todo lo que he dicho, y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por aguantar este vídeo hasta el final. Recordad que yo soy Iván F. Mula y que nos vemos en los cines.